I've been walking in the dark road. ¿Cómo están ustedes? En esta quinta temporada de Una Idea para Saber, como ya les anunciamos en la primera página, estamos con una artista que nosotros decimos que es local. Hola Elena, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Pero Me gustó. resulta que charlando parece que no sos local, sos de adopción local. Exacto, de adopción local. ¿De dónde sos, Elena? De varios lados y de ninguno en especial. Yo me siento que soy de acá, porque lo elegí. Por ejemplo, nací en España. Nacer es donde... Tu origen. Es mi origen. Tu origen. De ahí vinimos como inmigrantes, por razones obvias económicas. Éramos hijos de la guerra de alguna manera, o de la posguerra, en el caso mío, pero mis padres sí vivieron las guerras. Y bueno, mi papá, que era nacido en Argentina, hijo de españoles, pero nacido en Argentina. De chiquito, a los 9 años, la familia lo manda a España, a Asturias, que era donde vivía su familia paterna. Y bueno, en los avatares de la vida se conocieron con mi madre, que era así, oriunda de España. Se casaron, tuvieron varios chicos, y con esos chicos chiquititos se tuvieron que venir a la Argentina. Mi papá pudo venirse en esa época porque vino como repatriado, porque en esa época de Franco, después de la Segunda Guerra Mundial, España estaba bloqueada y no se permitía salir a nadie. Pero mi papá, como argentino, si bien era hijo de españoles y todo lo demás, pudo salir, pero le costó muchísimo. Tuvo que hacer gestiones en el consulado, no lo querían dejar salir, bueno, al final pudo. Llegamos sin ningún familiar a la República Argentina, a Buenos Aires, a parar ¿dónde? Al Hotel de Inmigrantes. ¿Cuántos años tenías? Cumplí 3 años en el barco. 3 años en el barco. 3 años en el barco. ¿Cuánto tiempo demoraba un viaje en barco en esa época? 14 días. 14. Era un buen barco ese. Era un barco remodelado, creo que había sido un barco, no sé si de carga o algo así, lo habían remodelado para que fuera de pasajeros. Bien, eso. Pero 14 días. Así que llegan a Buenos Aires y... Llegamos a Buenos Aires al Hotel de Inmigrantes, pero era una época que había mucho trabajo y mi papá tenía sus buenos oficios, había hecho parte, casi toda la carrera secundaria en una escuela técnica en España y sabía mucho de calderería, soldadura eléctrica, autógena, todo ese tipo de cosas. Herrería. Bueno, la cuestión que consiguió enseguida empleo y ahí nomás fue al Ministerio de Trabajo y Previsión, planteó la postura, vinieron las asistentes sociales para ver si realmente era la situación como él decía, claro. Y ahí nomás consiguió una vivienda porque tenía trabajo, porque primero exigían que tuviera trabajo y la vivienda, que era un departamento en Capital Federal, le iban descontando del sueldo todos los meses la vivienda, hasta que nos resultó chiquita. Y sí, porque ustedes... Porque ya veníamos 3 con uno en camino 4, claro. Mi mamá, y al poco tiempo ya éramos 6, claro. Eran otras épocas. Sí, Año y medio, un hermanito. Sí, Así que mi papá consiguió cambiar el departamento de Capital por una casa más grande en la provincia de Buenos Aires, cerca de Capital Federal, cerca del aeropuerto de Ezeiza, y pagando la diferencia. Así que pasamos de Capital al Gran Buenos Aires. Al Gran Buenos Aires. ¿Y en qué momento llegamos a Tanti? Llegamos a Tanti ya de casada. Ah, bueno. Ya de casada, a finales de la época de la dictadura militar, el año 83, nosotros llegamos acá, mediados del 83, el 1 de junio. Ah, mira vos. Allá hace 30 años. Teníamos muchas ganas de salir de la gran ciudad. Si bien vivíamos en un barrio,
ya se notaba esa cosa del aceleramiento, los chicos que no podían salir a la calle, bueno, en fin, teníamos ganas, siempre que salíamos de vacaciones veníamos a lugares, digamos, donde no hubiera aglomeración de gente, fuera de temporada generalmente salíamos, porque no nos gustaba precisamente esa cosa que hay, por ejemplo en Mar del Plata o en Villa Carlos Paz, que la gente se empuja, no, siempre a lugares, si veníamos a Córdoba íbamos a San Antonio de Arredondo, Rosario de Lugares más tranquilos. claro. ¿Y en qué momento perdón, Sí, en qué momento de este itinerario riquísimo, podríamos hablar mucho, sí. vos empezás a pintar? En realidad creo que yo nací pintando, Ah, bueno. pero no porque vengo de una familia de artistas ni que les importara en sí. Pero siempre el te arte. gustó. Sí, mis hermanos se acuerdan de ser yo chiquitita y con el dedo o un palito dibujar en la tierra o dibujar los vidrios de las ventanas cuando hacía frío, ¿viste? Que es la Siempre condensación. Sí, arriba de la mesa, mi mamá tenía una mesa de madera en la cocina a la que después de comer le pasaba un trapo con lavandina, esa manía que tenían antes, y quedaba la madera mojada y yo con la uña dibujaba. O sea, era algo que toda la vida me gustó, digamos, las tareas manuales en general, pero relacionadas con el arte. Y el arte en general, además, porque me gustaba mucho la música, bailar, el teatro, aunque nunca había ido al teatro, no me preguntes por qué, y en caso no había televisión, pero yo adoraba el teatro. Claro. O sea, el teatro Así también. que todo lo que esté relacionado con la música a mí me apasionó toda la vida. Y eso hacía que me distrajera al punto de que cuando estaba en la escuela primaria a mí me pusieron un cero así de enorme, siendo la mejor del grado, el primer grado. ¿Por qué? Porque en esa época se enseñaba que te ponían el numerito y vos en tu casa tenías que hacer toda una Muchos página de renglones, numerito. sí. Y me pasó con el 9, que yo rellené todos los circulitos del 9. Entonces la maestra que dijo, el 9 no es así, yo me entusiasmé porque para mí los números eran dibujos. Claro, y Eran formas. estaba fantástico rellenar. Claro, no eran cifras. Entonces yo me entretuve, rellené y cuando el maestro me dice, eso está mal, y me puso un cero, yo me quedé anonadada, ¿viste? Cuando me decís, ¿qué pasó acá? Claro, yo que lo puse más bonito y no le gusta. Claro, eso como, Sí. para mí estaba bien, el 9 estaba perfecto, pero claro, el 9 no era así. No era así. Muy bien, y a ver, ¿en qué momento vos comenzás a adquirir técnica? Empezás con tu Sí. exposiciones, es decir, cuando vos realmente decís, soy pintora. Soy pintora en el sentido, el resto del Empiezo mundo ya. sabe que yo soy pintora. Bueno, de ahí a que el resto del mundo sepa, no lo sé. No, bueno, todavía no. a Pero ver. yo en realidad empecé de grande con la pintura, ya estando acá, a estudiar pintura, digamos. Siempre pinté haciéndole trabajos a los chicos, colaborando con las maestras en el colegio, haciéndole los dibujitos didácticos y cosas así, eso siempre. Empapelándole a los chicos, o sea, nunca dejé de dibujar, pero sin técnica. Claro. Con técnica recién acá, ya mis hijos adolescentes, principio del 84, me anoté en la Escuela de Bellas Artes de Cosquín y empecé a ir. Pero tenía el problema del transporte en esa época, porque Sí. ¿qué pasa? Yo a la escuela regular no podía ir porque era todos los días, muchas horas, y yo no podía dejar a los chicos tantas horas por 13, 14 años, yo no soy antigua todavía en ese aspecto. Entonces era mucho, todos los días, 6 horas, así que justo habían comenzado el año anterior con un programa nuevo para los adultos que no podían ir a las clases regulares. Los talleres. Y es más, iban muchos médicos de acá del FUNES y ahí iban a la noche a estudiar conmigo, porque no podían durante el día. Ahí empecé, hice 2 años, pero después no pude seguir porque no tenía cómo pagarme el hospedaje, porque yo iba 3 veces a la semana, pero como era nocturno, tenía que quedarme a dormir allá porque no tenía transporte para venir a Tanti. Y después llegó un momento que económicamente empezó, digamos, la inflación, después la hiperinflación, así que ahí dejé. No terminé, hice dibujo, pintura y grabado ahí. Ahí es cuando se puede decir que yo me sentí que estaba realmente haciendo algo con sentido, porque no es lo mismo copiar o hacer algo por tu cuenta, por más imaginación que tengas, si no tenés la técnica incorporada, lo que te sale
Eso es una importante. porquería, digamos. La técnica es importantísima. No los títulos, porque vos fíjate que lo que se llama la Escuela de Bellas Artes, que es tan académica y la enseñanza no es así personalizada, que digamos hay un profesor, un montón de alumnos te tiran las cosas y vos las haces. No es lo mismo que cuando estás en un taller y con alguien que te conoce, Obviamente que no. que va viendo cada una de tus actitudes. Entonces, ahí va. Vos me comentabas fuera de cámara que también estuviste en el taller con un maestro de pintura Sí. aquí en Tanti. Sí. Contanos. Bueno, con Héctor Pedernera decidimos, después que yo no pude ir más a la Escuela de Bellas Artes de Cosquín, lo conocí y él un día vino a casa, vio que yo tenía una habitación disponible donde yo pintaba por mi cuenta, sola, y me pidió si podía hacer un taller acá en casa porque no tenía lugar en la suya y no estaba en condiciones de alquilar para darle taller a alguien. Yo accedí y se hizo durante 5 años un taller en mi casa. Bueno, vamos a hacer un pequeño bloquecito y luego vamos a hacer una vueltita como decimos siempre y vamos a volver en la página siguiente. Le vamos a preguntar muchas otras cosas a Elena, que ha resultado una interlocutora riquísima en sus experiencias. I've been walking in the dark road. I've been stuck in the... Estamos ahora en otro ambiente, en esta cálida recepción que nos han hecho, bueno, Elena por supuesto, y Nicolás, el esposo. Ahora estamos en la cocina. Estamos en un ámbito, Cómodamente. pero muy instalados, con mate y con Luisito filmando. No le ha tocado un mate a Luisito todavía. No. Intento de comer. Bueno, Sí. Elena, de la conversación anterior, Sí. a mí me ha quedado una parte que, digamos, ahora que le incorporamos a Nicolás, ¿Cómo anda Nico? Sí. ¿Todo bien? Todo Pero bien, nosotros todo bien. se presentan ella, nosotros nada. claro. Hola, Nico, ¿cómo anda? Claro. Me Yo llamo ya, Jorge. yo ya estoy armando el tema del movimiento de la casa del hombre. Ah, El varón, el varón. Primer afiliado. ¿Acaso no? Primer afiliado. El varón, sí. pero yo lo presenté. Como estuvimos hablando, viste, ni siquiera ahora, ¿cómo les va? Pero sí, yo lo presenté, dije, estamos Y con yo que viste, me Nicolás. peiné para esta oportunidad y todo, ¿viste? No te pusiste Bueno. negro. Bueno, dejemos que hablen los chicos. porque- Hola Nicolás, Sí. acá el cebador de mate oficial, Nicolás. En esta cuestión de que ustedes se conocen y se han casado muy jóvenes, ¿y cómo ha sido qué lugar ha ocupado Nicolás en la vida de la pintora que hoy es Elena Almira? La pregunta va dirigida a mí. ¿Sí? Bueno. Él puede participar No, también. evidentemente que algo muy importante, porque si no hubiera sido así yo no hubiera podido hacer nada. Él me apoyó en todo. De entrada yo dije, quiero pintar, ahora tengo el tiempo, los chicos ya están grandes, y él me apoyó totalmente. O sea, él fue conmigo, fuimos a averiguar a Cosquín los horarios, e incluso cuando vimos que no daba el transporte para que yo pudiera volverme a casa, finalizada la escuela, fuimos juntos a ver qué departamento conseguíamos, hasta cuánto podíamos pagar, y el que trabajaba era él. O sea que sin él hubiera sido imposible. Incluso luego, cuando se hizo acá, que él permitió que se hiciera en la casa, era una invasión, si se quiere, que viniera a casa un Ah, que montón. vos nos decías que con Claro, Pedernera venían. con Pedernera, venía después el taller acá. el taller estaba en mi casa y él aceptó perfectamente que estuviera y siempre me apoyó en todo, en las muestras, el que más se mueve es él. Incluso el conseguir muchas veces los lugares, porque yo no tengo las relaciones que tiene él, que trabajó mucho tiempo en Córdoba y que está más inmerso, digamos, en la vida social de la provincia. Entonces Claro, tiene no, otros no. contactos que yo no los tengo. Si es por mí no hubiera salido de casa.
salvo que me viniera a buscar. A buscar. Eso me sale de curiosa nomás. Sí. ¿En qué trabajabas en Córdoba? Bueno, yo en Córdoba Nicolás? trabajé 6 años en la legislatura de Córdoba y en la Cámara de Diputados, en aquella época era bicameral, y bueno, estuve 6 años allá. Trabajando. Y allá, mientras estuvimos un poco para relacionar el tema artístico, a mí se me ocurrió también empezar a hacer algo de teatro con un grupo de compañeros y bueno, también empezamos así, como decía ella en otro bloque, un poco por intuición, ¿no es cierto? Salían bien las cosas, aparentemente uno lo traía, yo me acuerdo cuando estaban los campamentos de scout que hacíamos sketch en los fogones, bueno, yo era un activo participante de eso, pero no nunca... tenés mucho el micrófono porque... Nunca. Vos sabés, No, bueno. No, pero está hablando... pero quiero decir que el tema de teatro en Córdoba, que también tuvimos que alquilar un departamento, bueno, yo lo compartía con otros compañeros de allá del Y ahí interior. estabas vos también. Y en también teatro. ella se integró en el teatro, hicimos talleres Pero y antes habíamos hecho teatro en tanto. Sí, habíamos En hecho el teatro. 85 hicimos el Humor en Grupo Teatro, la Claro. primera obra que hizo Humor en Grupo de teatro. Con Irene. Con Irene. Con Ah, Irene. por Vos eso. estabas en el grupo de Irene. El señor de la 17. La primera obra, sí, que también actuó él. Nos incorporamos a Humor en Grupo, que hasta ese momento se habían dedicado a hacer sketch, pero habían hecho solamente una obrita que había de Irene, digamos, ella era la que la había creado, para chicos, pero obras así, para grandes, para el público en general, la primera la hicimos en el 85. Que fue cuando yo me incorporé, estaba Juan Carlos de la Torre, bueno, el elenco era, no el que siguió después. Que vimos la grabación nosotros, no me acuerdo quién fue que... A veces era el juez de los divorcios. Ah, esa fue. ¿Y el juez de los divorcios en qué año fue? Yo no- En el fines del 89, la estrenamos en diciembre del 89 y después la seguimos dando todo el 90 también, en distintos lugares. Esa fue a Córdoba y integrando lo que se llamaba en ese entonces el teatro para el interior, el teatro independiente, y nos daban una sala, no solo a nosotros, pero nosotros abrimos el ciclo de ese año de teatro independiente en el Libertador San Martín, pero en una sala más chica. Que la sala, ¿cuál era? La Luis de Tejeda, La Luis creo. de Tejeda. En la Luis de Tejeda. No, fuimos con esa obra, fuimos a muchos lugares. A Santa María, Vialé, Cosquina, Carlos Paz varias veces. ¿Y qué Y tal ahí- es el esposo de una pintora, o sea, en la vida real? Tiene miedo. Quería verse el asado y ella viene de allá pintando el asado. Viene pintando, no, pinta la parrilla. Ah, la Pide, es parrilla. decir, la estructura de la parrilla. Yo No, vos sabés que ella decía, Solo viste, con un las- poco, con las carnes. como si yo hubiera tenido que dar permiso, que por supuesto, No, fue no. todo consultado, de que 5 años estuviera acá el taller. A mí me honró eso porque era un semillero de artistas, digamos, de cultura. Es decir, entonces, y a mí me vino bien porque yo miraba un cuadro y bueno, era un cuadro, qué sé yo, y fui aprendiendo también, viste, también que el porqué, y fui entendiendo el arte, ¿no? El arte plástico. Y hoy puedo llegar a diferenciar, no soy un erudito, pero sí te puedo diferenciar de una obra que es ¿cómo se llama? Decorativa, de una pintura, de una obra plástica, ¿no es cierto? Que tiene mucho. Lo que pasa es que, por ejemplo, con respecto a eso, ¿viste? El mercado de la plástica no existe. En Córdoba prácticamente no existe, muy limitado. En Argentina calculo que algo debe haber en Buenos Aires. Pero hoy, claro, con las láminas que salen, la gente, viste, pone y tienen un Van Gogh o algún otro. Por 50 pesos. Por 50 La forma pesos. en que vos lo haces, digamos, amateur e independiente, ¿se puede llegar a, como decimos vulgarmente, económicamente hablando, sustentable? O sea, ¿se puede llegar a vivir de la pintura? ¿Sí? ¿O simplemente se hace por una expresión No, artística? en personal? realidad uno quisiera y sería lo ideal. Todos quisiéramos poder vivir de lo que nos gusta hacer. Supongo que ustedes como docentes lo saben. Pero en el caso de ustedes, no digo que sea fácil, porque no es nada fácil, pero tienen más campo, si se quiere. Ustedes se preparan y saben que en algún momento van a poder desarrollarse. Nosotros podemos desarrollarnos en tanto y en cuanto nos descubro para bancarnos los materiales. De ahí a que tengamos lugares para mostrarlo y vivir de eso es muy, muy difícil.
Es muy difícil, no a lo mejor no en todos los países, aunque yo calculo que ahora es mucho más difícil que hace 100 años atrás. Porque un poco por el auge de la fotografía, de los medios, de las láminas, como dice él, que están al alcance de todo el mundo. Puede tener un Picasso, un Van Gogh, es una lámina, no importa. Y sale, no lo mismo, pero no va a salir lo mismo un cuadro que es una obra única, que no es irrepetible. No es lo mismo que una fotografía ni una lámina, que sale 2 pesos. Yo estoy trabajando a lo mejor 15 días, un mes en una pintura. Tengo el costo de los materiales, más el tiempo de trabajo. ¿Cuánto tengo que cobrarla? O sea, no sale lo mismo el original que la lámina. Porque No, para nada. Bueno, Claro. se duplica, se abarata. Claro, exactamente. Ahora en Córdoba, vos decías en Córdoba, hay un movimiento, hay algunas, digamos, a ver, hay algunas salas de exposición, sí, hay algunas, ¿cómo se llaman? Galerías que se encargan de promover, inclusive concursos, competencias, digamos, de Sí, pintores, de artistas, pero no son muchas. No, aparte los concursos son relativos, digamos, porque los jurados también, y eso nos decía a nosotros el maestro Pedernera, muchas veces están condicionados. ¿Y qué pasa? Se hace un concurso abierto, se dan, por supuesto, las bases. Vos vas y presentás el trabajo, pero dentro del trabajo presentás el currículum. Y nos decía Héctor Pedernera, claro, es mucha la gente que concurre. Y a lo mejor los curadores que van a elegir son 3 o 4 nada más. Y no van a estar mirando cientos. Entonces se fijan en el currículum. Si vos viajaste a Europa, estuviste en Europa, ellos muchas cosas es por descarte. Y a veces tiene que ver el currículum. Entonces capaz que estudiaste acá y sabes más que el que estudió allá, pero no importa, vos no fuiste, no fuiste a Francia, no estuviste en Italia, no importa si ahora el arte latinoamericano es mucho más importante que el europeo, que después de la Segunda Guerra en general se estancó. No, yo no lo he visto nada más que en láminas o en lo que se hace ahora, pero en cambio Pedernera estuvo en España, estuvo en Francia, Barcelona estuvo en Inglaterra, y vieron lo que se hace. Se han estancado y están prácticamente en lo figurativo fotográfico, han retrocedido. Creo que después de la Segunda Guerra Mundial hubo muy pocos pintores que realmente siguieron renovándose, entre ellos Picasso, que murió en el 73, y tenés pocos, pero prácticamente se vino todo abajo. Y es como que lo que quedó fue tratar de afianzarse en lo económico y no en lo artístico. Los movimientos, ya no hubo movimientos nuevos después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo individualidades, que es diferente. Pero ya no hubo ni un impresionismo, ni un fauvismo. Claro, no es lo mismo que el movimiento. Claro, yo pude haber crecido porque yo crecí, pero no hubo un movimiento que me acompañara, o a lo mejor otras personas crecieron más que yo y yo ni las conozco, porque se fue esa cosa de mezclarse, porque además el arte pasó a formar parte del mercado, y eso también es malo. Claro. Entonces, es más, eso ya lo decía incluso Picasso, él hacía cualquier cosa, un mamarracho, y lo firmaba, y salía millones. Y él no lo ponía a los precios, era lo que estaba en el mercado. Y él decía, yo tapo mi firma y esto no vale nada. Pongo Picasso y vale... Y vale un montón. Y es así, hoy en día si uno encuentra un papelito realmente que es original, que lo tocó Picasso, le puso el dedo, eso sale millones. Sí, por decirte, sí. Eso es absurdo. Personalmente para mí es absurdo. Pero no es culpa de Picasso. Yo creo que, es decir, yo desde que me involucré en el tema cultural, desde el 93 que me convocaron aquí, me fui tratando de perfeccionar, inclusive en el tema de conocimiento de distintas artes. Y yo creo que, como dice ella, se retrocedió más todavía, porque el artista no solamente copia de la naturaleza, es decir, volvió, digamos, ¿cómo se llama? A lo que es fotográfico. A lo que es fotográfico, sí. Sino que ahora es peor. Ahora muchos profesores le dan la foto hecha y el artista copia, ya tiene todo resuelto, tiene la sombra, los contrarios. Tiene que copiar, ¿no? Copia. No hay una creación. Y lamentablemente, no hay una educación visual. Lamentablemente, como no hay espectadores de la plástica, no se lo educa, la gente lo compra porque queda lindo. Entonces el arte decorativo empieza a descrearse, no, se cae menos.
a que los artistas que realmente son creativos, que investigan, que transforman el paisaje, lo que fuera, y bueno, no tienen el campo. ¿Por qué? Y porque la gente, ay, qué lindo el ranchito, y resulta que esa foto, que la pueden conseguir directamente en cualquier otro lado, lo van a ver ese cuadro, en algún momento lo van a ver. Vos sabés, Nico, que comenta Elena, nosotros tuvimos una alumna que hablando un día le preguntamos en qué trabajaba. Sí. Y me dice, yo trabajo en un estudio, decía, ¿no? Donde hacemos cuadros. ¿Cómo que hacemos cuadros? Yo siempre imaginé al pintor pintando solo. ¿Viste? Sí, claro, creando su propia obra. ¿Cómo es la cosa? No, me dice, es la pintora tal, ha ganado la licitación del Hotel Sheraton, Sí. tiene que poner 5 cuadros por cada habitación, Sí. y nosotros terminamos. Explícame cómo es. Dice, ella viene y dice, esta línea es de agua, esta es la línea de tierra, esta es no sé qué más, de inspiración. Bueno, vos completarlo. Y los chicos, estudiantes de Bellas Artes, completaban el cuadro. O sea, comercial. O sea, pero la firma era de la pintura. Pero la firma abajo, ¿quién era? La pintora. Pero eso es horrible. Sí, pero es lo que hay. Por eso no me explicaba cómo hacían para cambiar tantos cuadros de un día para el otro. Porque en un mes tienen que hacer los 700 cuadros, tienen que hacer. Ojo, por razones económicas hay artistas que hacen cosas que no quisieran hacer, si es que viven de eso y no tienen otra entrada, que es lo que pasa incluso con los artistas de otra disciplina. Los artistas del escenario muchas veces tienen que hacer cosas que realmente no les gustan, pero no les queda otra porque viven de eso, si no, no comen. Pero personalmente, si vos podés zafar, caso mío, yo también no me sobra nada, vivo con lo justo, pero yo no transaría nunca. Tendría que morirme de hambre para transar. Sí. Para mí es como que es sagrado el arte. Sí, vos sabés que hablamos una vez, le hicimos este mismo programa, una parte a Rocco, el cantante de rock. Dijo algo parecido, pero desde el punto de vista de la música. Claro, y que está ¿no? muy Yo podría relacionado. hacer una musiquita para ganar plata, me contratan de todos lados, Claro, al tiene mismo que cumpleaños, sí. pero yo quiero hacer arte musical, no Lo que solamente... él siente como músico. Lo que siente, que le puede gustar a alguien o no. Yo no pinto para, a eso vamos. Un artista no puede hacer las cosas para agradar. Porque sí, yo quiero agradar, pero si a mí no me agrada, ¿cómo voy a pensar que le puede agradar a otro? No puedo hacer algo que a mí me desagrada, porque estaría faltándole respeto a otro. Es mi postura. Hace más o menos unos 10 años, ¿qué querías decir? ¿No? Hace unos 10 años, yo estaba como directora en una escuela en un barrio cerca de Villa Allende, Argüello, allá arriba, en Córdoba, y la municipalidad de Córdoba había instalado en su departamento de arte esto del pensamiento visual en las escuelas. Sí. Y mandaban todo el material, que eran todas diapositivas de pinturas, de pintores famosos de todos los movimientos posibles. Sí. Y eso había que trabajarlo desde primer grado con los chicos. Ellos miraban y tenían que interpretar color. ¿Qué pensaban de eso? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué el pintor lo habría pintado? Pero toda una conversación y después aplicar las cuestiones del pensamiento visual a lo cotidiano. Claro. Al techo de la escuela, al piso de la escuela, a lo que pasaba. Es decir, bueno, eso duró muy poco porque lamentablemente el material es muy caro. Claro. Claro, y había que tener cómo pasarlo, o sea, todo un tema. Y había que haber esto que dices vos, involucrarse con el pensamiento artístico desde otro lugar. Sí. Si el docente no estaba involucrado con ese pensamiento artístico desde otro lugar, obviamente pasaba la diapositiva y bueno, si no intervenía un especialista, Claro, no, o sea, especialista entre comillas, alguien involucrado, Claro. no necesariamente especialista, sino que se tomara en serio el programa. Pero la idea era esa, promover Claro, que bueno. los chicos pudieran mirar desde el arte, Claro. ¿no? Sí, María, hablando de los chicos, viste que el tiempo en televisión Sí, es tirano, sí. las escenas que hacen, Bueno. escenas que brillan. Bueno, entonces vamos a decirle a Luis, tranquilo Luis, vamos a hacer una vueltita y ya volvemos. Muy buena. ¿Volvés a aprender? Sí, sí. No. Tengo que hacer... tengo otra misión. Claro que Mira, para cerrar este bloque, Sí. nosotros terminamos siempre pidiendo al invitado Sí. que, como dicen, te regalamos la cámara. Ahí están todos los jóvenes.
especialmente Stanley, ¿qué mensaje te dejaría desde el punto de vista artístico tuyo al joven para que se acerque a esto que es el arte? Yo creo que más que acercarse tendrían que abrirse, abrirse para poder captar todo lo que hay de arte a su alrededor, que no somos nosotros los que pintamos, sino lo que está a su alrededor. Aprender a mirar, no solo, yo puedo decirte veo esta luz, pero no la miro bien, no capto. A educar la vista, mirando alrededor. Todo lo que los artistas hacemos está en la naturaleza. Los artistas no creamos, recreamos. ¿Por qué? Porque ningún movimiento, ninguna forma, ninguna línea, ningún toquecito, nada, ni la luz, todo está en la naturaleza, se nos dio. Nosotros lo tenemos que descubrir. Y lo que nosotros, digamos, al recrear esa naturaleza y esas formas, esos colores, las vibraciones, el movimiento, todo lo que hay a nuestro alrededor, que lo tenemos que ver y captar, eso nosotros lo que sí creamos es una composición en un panel. Con todo eso que está a nuestro alrededor ya creado, nosotros sí creamos una composición. Cada uno de acuerdo a cómo lo siente. Yo no puedo decirles que lo hagan de tal o cual manera o cuál técnica es la mejor, porque la técnica es la tiene que sentir uno. Vos sos el que tiene que querer incorporarle o no cosas a eso, como en el caso de los que hacen collage o mezclar técnicas. Dentro del arte se puede hacer de todo, se puede transformar. Eso sí, que traten de aprender. La técnica es importantísima. Después se transgreden las técnicas, es como todo. Pero uno para poder transgredirlas tiene que conocerlas. Yo no puedo recrear una figura humana si no sé cómo se hace. Claro. O sea, eso es importante. El estudio, pero la observación y la sensibilidad, la educación de la sensibilidad, la educación en lo visual, el captar las cosas que no ven los otros. Cuando uno mira un árbol, el árbol no es solo un tronco con hojas y ramitas. Ahí hay movimiento, hay nervadura, hay entre una rama y otra hay espacios que forman figuras. Y uno tiene que descubrirlas. El movimiento que el viento les da, la sombra, las luces, todo, o sea que las notas de color. Por eso se relaciona mucho la música con la pintura, y los que estudian música hablan de la coloratura musical. Y nosotros hablamos de las notas y toques y movimientos, que también es un lenguaje que tienen los artistas de la música. Está todo muy conectado. Muy bien. Bueno, si eso no es hablar con pasión sobre lo que uno hace, la pasión donde está, diría, ¿no? ¿Dónde le dejamos? Estamos bien, ahí me tienen que cortar las palabras. No, está muy bien. Muy bien. Bien, ahora sí cerramos este Ahora bloque. entonces decimos una vueltita y volvemos en la página número 4. I've been walking in the dark road. Bueno, ahora estamos en la página número 4, que es la clase, y en la clase estamos visitando el taller, el atelier. Ella le dice taller, ¿verdad? Sí, Digamos que es el lugar de trabajo donde surge la obra, la creación de Elena. Y Elena, contanos cómo es eso. Contamos todo lo que quieras acerca de tu técnica, tu forma de trabajo. Elegí una obra y contanos por qué la hiciste así. 2 obras, 3 obras, las que vos quieras. Te damos en libertad. Bueno, yo tengo una forma de trabajar muy particular, aclaro. No puedo trabajar con modelos ni con cosas preestablecidas. Yo no me pongo un tema, empecemos por ahí. El tema va surgiendo solo, en la medida que yo pongo la pintura. Normalmente, ¿qué hago? Móvete, él te sigue, no hay Te problema. puedo decir, te voy a traer el panel que no esté trabajado, que está apenas manchado. Ponele esto, ¿ves? Que hay acá, vamos a trabajar esto, así no molesta. Todo se puede transformar acá.
Se puede mirar al revés también, si querés. Vos te reís, pero los No, artistas no, a veces pero- hacemos eso. Ponele que yo tengo este panel. ¿Esto qué es? No es nada. Sería una mentirosa si digo que eso es un cuadro. No, eso es pintura que me sobró del cuadro anterior. Entonces yo no la tiro. Agarro el pincel y empiezo a dar pinceladas de cualquier manera. Y después, ¿qué hago? Yo lo observo. En este caso no lo tenía puesto porque estaba por terminar algunos detalles de este otro. O sea, después que la termino, me fijo y digo, no, le quiero intensificar esto o quitarle aquello, porque hay algo que no me gustó o me parece que no está equilibrado, que el cuadro se cae para algún lado. Esta es una de las formas también que se utiliza para darse cuenta cuando un cuadro, vos a veces no te das cuenta porque el cuadro hay algo que no lo entendés. Y decís, se va para acá, se va para allá. Los cuadros se pueden ir para un lado o para el otro. Entonces, en este caso, yo no lo siento así. Pero ponele que podría haberlo sentido si yo hubiera hecho esta línea, las verticales se escapan. Entonces vos tenés que tratar de que no lleguen a tocar acá. O de que en todo caso, si acá hay una vertical, haya algunas otras curvas horizontales que lo equilibren al cuadro. Pero después hay colores que se escapan del cuadro. A ver. Claro, O por sea- ejemplo, si yo acá hubiera puesto un naranja furioso, el color se escapa y la vista se va para allá. Y el cuadro se va para allá. Si hubiera sido abajo, el cuadro se cae. Vos dirías que ese cuadro... está Ese cuadro en equilibrado. este momento está equilibrado para mí, porque yo no veo que se vaya para ningún lugar más que para el otro. En este caso, porque yo no quiero que se vaya, porque yo también puedo transgredir esa regla porque quiero hacer que se vaya. Si yo hago un cuadro en el que todas son curvas, el cuadro se mueve demasiado. Entonces queda como un flan. Eso yo lo tengo que saber. Eso no quita que yo en determinado momento decida hacerlo así, pero porque yo quiero que el cuadro se mueva y sea un flan. Pero vos tenés que saberlo y después podés transgredirlo. O sea, si nosotros miramos tu obra dentro de este taller, podríamos decir que esta artista está incorporada a qué movimiento, a qué corriente de trabajo. Bueno, yo tengo una corriente propia, diríamos, como decía Pero es Perlera, más cercana porque- a cuál. Y yo voy un poco a... Perlera me lo había escrito bien. Tengo dos estilos, depende de los momentos. Puede ser como este, que acá vos tenés este trabajo, que es totalmente lo opuesto a ese. Donde acá hay un estudio minucioso, una cosa bien, ¿cómo decirte?, cuidada en todos los aspectos. Es todo un trabajo mental, forma y de color. mental y manual, mucho más. Pero también hay estudio de color, es una obra creativa en el sentido de que yo decidí ponerla así, no copié nada. Perfecto. En cambio acá hay informalismo, hay vitalidad, hay movimiento, hay entonces- derroche de color en muchos. Con distintas técnicas, pero más o menos lo que vos vas a ver en la mayoría de mis trabajos es eso espontáneo, vital y mucho color y mucho movimiento, que a veces me tengo que frenar porque cuando me doy cuenta, por ahí se mueve tanto y vibra tanto que se puede llegar a escapar. En aquel caso, por ejemplo, En aquel caso yo empecé con un chorreado, chorreé pinturas, las fui poniendo. Después, al día siguiente miré y yo empecé a ver ojos, empecé a ver personajes. Cuando yo empiezo a ver cosas, trabajo sobre esas cosas, pero no es que yo decidí hacer esas cosas antes de empezar a pintar. Las voy viendo después. Por eso la importancia de empezar a observar cosas. Es más, vi muchas más cosas que esas. Pero uno tiene que aprender a sintetizar. Yo tuve que quitar cosas de acá, para dejar espacios en los que la gente pueda detener su vista sin marearse. Si yo lleno todo con esos movimientos tan furiosos y esos colores tan fuertes, puedo llegar a marear demasiado a los demás si no dejo alguna parte quieta. Eso es algo que te sale solo. Una vez que conoces las reglas, te vas dando cuenta solo. Y lo que no hay que hacer es trabajar ya de más. Cuando llega un momento en que vos, sí, si te pones a pensar, no, le voy a quitar este pedacito de acá, este pedacito de allá, y terminás arruinando un poco la espontaneidad del momento. Sí, trabajalo, no hagas cualquier cosa, tampoco no es pintura, tirar así, lo que salió, salió. Eso sería una pintura de efecto, eso tiene
Sí, sobre sí. un panel, Sí. un tarro de pintura o Sí. que diga que eso es un cuadro. Sería el mismo caso. Claro. Podríamos hablar lo mismo de este otro Claro, caso. en este caso yo no vi rostros, no vi ojos, vi formas en un espacio. Porque en realidad la pintura, ¿qué es? Las formas, mejor dicho, en la pintura, que son excusas para poner color. Son excusas. Las formas son excusas, y vos las vas poniendo según te va vibrando y te van saliendo. Podríamos Ahorita- hablar desde esta situación de manos, brazos, tendientes hacia arriba, una espalda, el pelo en movimiento y como que el tiempo va pasando. También, vos sabés que cada espectador hace el cuadro. El cuadro en realidad lo hace el espectador. Y Se por eso, termina cuando lo miramos. y claro, por eso eso es lo Sí. interesante. Y es más, yo en una época les ponía títulos a los cuadros. Y ahora últimamente, es más, tiré todos los papelitos donde tenía los títulos. Y no me importa, porque lo importante es que la gente vaya descubriendo cosas. ¿Te das cuenta? Para mí eso puede ser un laberinto. Yo lo veo como un laberinto. Para otros puede ser cualquier otra cosa, una construcción. Ese no está terminado, esa está al revés. ¿Aquel está terminado? Aquel está terminado y para mí era, mirándolo de arriba, un mar al mediodía. Es una tela. Y otros veían un extranjero que lo fue a ver cuando los puse en el Risuto junto con unos cuantos, un submarino amarillo. ¿Lo fijaste? Y me puso lo del submarino amarillo. Vos sabés, Elena, que cuando yo vi parte de tu obra en la exposición en la Biblioteca Rosa Elena Molina, creo que fue el año pasado. Sí, que había dos cuadros. Sí. Y vos me contaste esto de que no le ponías título, A veces porque le cada pongo- uno debe ponerle aquello que Claro, la impronta porque- le da al mirarlo, ¿no? Sí. Y digo, bueno, nos falta mucho por conocer de Elena. El tiempo nos está diciendo que tenemos que terminar esta entrevista de hoy, Sí. pero me parece que vamos a tener que volver sobre esta entrevista. Elena nos va a prestar material que lo vamos a ver en la página 5 Sí. y nos va a prestar un material muy valioso para que nosotros podamos compartirlo con ustedes. Pero me parece que vamos a tener que comprometerte para otra entrevista. Nos ha sido corta esta. Bueno, sí, si yo me pongo a hablar, no sé. Muchas gracias, No, realmente, gracias a que hayas vos. venido a mi casa, es un honor. para No, mí no, por tenerlos favor, acá. es nuestro que nos hayas abierto No. de esta manera las puertas, ¿no? No, están Bueno, abiertas para cuando quieran venir.